Y usted puede estar abriendo su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y hoy vamos a leer 3 pasajes de introducción. Antes queremos darle las gracias a Dios por el liderazgo de nuestros pastores, el apóstol Manuel Ruiz, la pastora Linda de Ruiz, mis consiervos y el liderazgo de la iglesia, que nos permiten estar una vez más aquí siendo portadores de la palabra del Señor. Yo creo que usted me acompaña en Mateo capítulo 10, versículo 34, y dice la palabra así de la siguiente manera en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Usted disculpe, quizás voy un poco más rápido para aprovechar el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Y acompáñame a 1 Corintios, un poquito más atrás, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Padre, en esta noche a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestras vidas y nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, guíanos a través de ella para tomar decisiones correctas en nuestra vida espiritual y no ser engañados por Satanás, por nuestra carne o nuestro viejo hombre. Padre, a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche. Como usted acaba de leer en estos 3 pasajes, pareciera que la Biblia se contradijera, porque la Biblia habla de unidad. La Biblia habla de que tenemos un mismo sentir. La Biblia habla de un mismo Dios, un mismo Padre, que debemos guiarnos de la misma manera. Sin embargo, el mismo Jesús en Mateo nos habla que Él es causa de división, que Él vino a poner división. Y en Corintios, Pablo le dice a la iglesia que va a haber divisiones y que esas divisiones son necesarias para ver quiénes son los aprobados. Entonces la pregunta es, ¿se estará contradiciendo Dios? ¿Se estará contradiciendo la palabra? Porque ¿cuánto hemos escuchado que Dios quiere la unidad de su pueblo? ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿Cuántos hemos escuchado que la Biblia dice y nos enseña, y es cierto, que Satanás es el que divide? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Pero hoy vamos a ver a través de la palabra que no toda unidad viene de Dios. Y no toda división viene de Satanás. Y usted se quedará sorprendido, pero vamos a analizarlo bíblicamente. Y este mensaje es para que la iglesia, los que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de las redes sociales, desarrollemos discernimiento espiritual. Y la Biblia es bien clara. Yo quiero darle un secreto. ¿Cuántos desean desarrollar discernimiento espiritual? La base para desarrollar discernimiento espiritual es la Escritura. La palabra de Dios es la que nos da la capacidad de discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Qué conductas son de Dios y cuáles no son de Dios. Qué comportamientos, qué pensamientos son de Dios y cuáles no son de Dios. Quiere decir que si nosotros no tenemos un conocimiento amplio de la palabra, fácilmente somos engañados. Y vamos a mostrar 3 ejemplos de la Biblia de unidad que no proviene de Dios. Reitero, unidad que no proviene de Dios. Si usted me acompaña en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 16, la historia que muchos conocen, la rebelión de Coré, Datán y Abirán.
Y nos dice la palabra del Señor en el capítulo 16 de Números de la siguiente manera: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Observe, aquí hay un movimiento de unidad. No solamente era Coré, eran 250 varones, y no eran cualquier varones, eran varones de renombre. 250 que tenían una fuerte unidad. Y no solamente tenían una fuerte unidad, sino que hablaban y sostenían su posición en base a la palabra. Hablaban en el versículo 3 lo que dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Están diciendo algo que es cierto, están diciendo algo que es bíblico, pero hay una unidad en contra de lo establecido por Dios, porque el que puso a Moisés a dirigir a Israel y el que puso a Aarón para ser sacerdote no fueron los hombres, fue la mano de Dios. Pero estos hombres se pararon en unidad, 250 hombres, varones de renombre. Y esa unidad era tan fuerte que inclusive la respaldaron con la palabra. Dijeron una verdad, pero a pesar de esa unidad, a pesar de esa verdad, ese movimiento estaba en contra de lo establecido por Dios. Y ese movimiento fue tan fuerte de unidad, en contra de lo establecido por Dios, que dice la Biblia que Dios mismo entró en juicio y descendió fuego del cielo y consumió a esos 250 hombres. La tierra se abrió y tragó a Coré, a Abirán y a Datán. Pero observe, ahí mismo en el capítulo 16, lo poderosa que era esta unidad. Versículo 41, observe lo que dice la Escritura. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube los cubría y apareció la gloria de Jehová. Imagínense, esa unidad era tan fuerte que a pesar de que hubo una manifestación sobrenatural del juicio de Dios, el pueblo le echó la culpa a Moisés. De que por culpa de Moisés habían muerto Datán, Abirán, y habían muerto los 250 príncipes de Israel y del consejo, hombres de renombre, y le echaron la culpa a Moisés. Y era tan fuerte la unidad que tenían con esta gente que hasta el pueblo se levantó contra Moisés. Yo no sé si me explico, hermano. Hay unidades fuertes, hay movimientos unidos, pero que no están alineados a Dios. Hay movimientos que traen fortaleza, que son fuertes en la iglesia. Hay movimientos que se une mucha gente, pero no están alineados con el mover de Dios. Y la iglesia tiene que desarrollar discernimiento, a ver qué unidad es de Dios y qué unidad no es de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 22. Otro ejemplo de unidad no alineada con Dios. Y dice el capítulo 22, versículo 7 en adelante. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes millares y jefes de centenas, porque todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo:
yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Observe, está Saúl con su siervo. Veamos el contexto. Ya Dios ha dicho, David es el que va a reinar. Pero Saúl creó una unidad entre su grupo, entre sus siervos, y les dijo, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar reconocimiento, yo te voy a poner de jefe en la congregación si me sigues a mí. ¿Estás escuchando? Iglesia, estamos oyendo lo que está Dios diciendo aquí a través de esta palabra. Dice que el líder estaba uniendo a un grupo de otros líderes, dándole privilegios, dando dinero, dando posiciones. Y este grupo de líderes, como no le interesa a la iglesia, no tiene amor por las almas, sino tiene interés personal, se alineó con Saúl, a pesar de que estaba en contra del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no era Saúl, era David. Y el que escogió a David fue Dios. Y el que puso a David como rey de Israel después Saúl no fue el hombre, fue Dios. Pero Saúl estaba tan obsesionado con el trono que estaba dispuesto a quebrantar el mandato de Dios, haciendo grupos y uniéndose para destruir el propósito de Dios en la iglesia que era Israel en ese tiempo. Y la gente vendida y los siervos que se vendían por intereses le seguían. Y esta unidad fue tan fuerte. Acompáñenme a 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3. Versículo 1 dice: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Era un movimiento de tanta unidad que no fue fácil la batalla, a pesar de que David era el ungido y el escogido por Dios, y en este versículo ya era rey. Una batalla constante de años de este grupo unido en contra del propósito de Dios, pero el propósito de Dios permaneció. El propósito de Dios permaneció. La lucha fue larga, pero la unidad que no era de Dios, Dios la echó a un lado en su momento y en su tiempo. Si va a darle un fuerte aplauso, déselo al Señor. Ahí mismo, 2 Samuel, capítulo 15, otro grupo fuertemente unido, fuerte, poderoso en unidad. 2 Samuel, capítulo 15. Versículo 12, dice la palabra de la siguiente manera: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo ¿qué? Poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Un movimiento de unidad poderoso. Y se levantaron siervos que servían a David al lado de Absalón. Y Absalón había hecho un proceso de varios años robándole el corazón del pueblo a David. Y fue hablando y fue seduciendo al pueblo por años. Y le fue hablando al oído al pueblo por años. Y fue ganando el corazón del pueblo por años, diciéndole al pueblo lo que quería escuchar. Pero él tenía en su mente usurpar el lugar de su padre. Porque él decía: yo soy el mayor, yo soy el primogénito, yo merezco ser el rey después de David. Y yo no voy a esperar, yo voy a tomar posesión según él de lo que me pertenece. Y un grupo de líderes, un grupo de hombres y de mujeres y un grupo de príncipes se unieron a Absalón. Y no solo se unieron a Absalón los príncipes, se unió el pueblo entero. De tal manera que David tuvo que huir y salir de Jerusalén. Mire lo poderosa que fue esa unidad, que hizo que el rey David, el escogido y el ungido, tuvo que salir de Jerusalén huyendo. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Y a pesar de esa lucha, a pesar de esa unidad poderosa, Dios desbarató esa unidad y puso al hombre que él había escogido, a David, sobre rey
sobre todo Israel. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay movimientos de unidad que no provienen de Dios. Y la iglesia tiene que desarrollar discernimiento. Tenemos que ver qué cosas son de Dios y cuáles no son de Dios. No nos dejemos marear en el oído, porque no toda unidad viene de Dios. Aquí usted ha visto 3 ejemplos de unidad, y unidad que no era poca, era mucha. Era una unidad fuerte, era unidad poderosa que batallaba contra los planes de Dios dentro de la iglesia del Antiguo Testamento, que era Israel. Y tenían unidad y hubo lucha, pero el propósito de Dios se cumplió siempre. Entendamos, Dios va a respaldar la unidad que viene de Él, no la de los hombres. ¿Qué comportamientos crean división en el pueblo de Dios? Acompáñeme a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice la Biblia, Gálatas 5, 26. Vamos a ver ahora. Ya vimos que hay unidad fuerte, pero que no viene de Dios. Y que es poderosa, no es débil, es fuerte. Y que crea problemas, y que crea conflicto, y que crea luchas. Y no por un momento, toma tiempo, pero existe, y la iglesia tiene que saber que hay. En todas las iglesias de todas partes del mundo, de todos los países, hay momentos en que nos vamos a enfrentar a eso. Y el pueblo de Dios tiene que desarrollar discernimiento en la palabra para no dejarse engañar. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, 26. Ahora vamos a ver qué actitudes, qué comportamientos crean división. Uno es, dice el apóstol, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Mire que usa la palabra, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? Vanaglorioso es una persona que se valora a sí mismo por sus actos, por sus resultados superior a los demás. Hay un futbolista europeo que tiene récords increíbles, que definitivamente está entre los mejores de la historia del mundo del fútbol, pero es vanaglorioso. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Y ese futbolista, hay gente que no le gusta, no por su talento, sino por su vanagloria. Porque cuando una persona se vanagloria de lo que ha hecho, crea incomodidad, irrita y crea división en la iglesia. Cuando los hombres de Dios comenzamos a valorarnos más que los demás por la unción, por el poder, por la palabra que Dios nos ha dado, comienza la división en la iglesia. Porque el único digno de toda gloria, de toda honra, se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Un hombre, una mujer vanagloriosa, viene un espíritu que lo seduce y lo impulsa o la impulsa a tratar de demostrar que yo tengo de Dios. El hombre y la mujer vanagloriosa, hay un pensamiento y un sentimiento: yo tengo que demostrarle a los demás que yo soy de Dios y tengo que callarle la boca. Si usted piensa así, si hay un sentimiento en su corazón o un pensamiento de esta manera, déjeme decirle que usted es un divisor de la iglesia. Los siervos de Dios no tenemos que demostrar a nadie que somos de Dios. Dios nos ha llamado a entregar los dones y la unción que Dios nos da para edificar a la iglesia, no para demostrarle nada a nadie. Cuando nos usa, nos usa. Cuando nos sienta, nos sienta. Felices porque somos soldados de Jesucristo. Todo espíritu de tratar de demostrar y de callar bocas usando la gracia y los dones de Dios es un espíritu de vanagloria y divide.
Dice, iglesia, ¿cuántos quieren desarrollar discernimiento? Tenemos que desarrollar discernimiento. Y el discernimiento lo da la palabra. Gálatas, ahí mismo, 4:17, en segundo lugar. ¿Qué crea división? Dice la palabra en Gálatas 4:17, hablando del apóstol Pablo, a la iglesia en Galacia, él había predicado el evangelio, se convirtieron unos judíos. Y esos judíos decían, hay que circuncidar a los gentiles para que sean cristianos. Y comenzaban a decirle a esa iglesia, a las iglesias en la región de Galacia, no escuchen a Pablo. Nosotros sí sabemos la verdad. Nosotros los vamos a cuidar. Nosotros los vamos a proteger a ustedes. Pero primero tienen que ser judíos, circuncidarse, guardar la ley para ser cristianos. Y Pablo defendió contra esa idea. Y dice el versículo 17 de Gálatas 4, que ese grupo tenía celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. En otras palabras, el hombre y la mujer que crea división está buscando seguidores para él o para ella. Que la gente los defienda a él y a ellos. Crear mi grupo que me proteja, que me siga a mí. Oye, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que hacer discípulos para Cristo, no para los hombres. Dios no me ha mandado a hacer grupos que me protegen y me defiendan. Yo tengo el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando queremos controlar y manipular, comenzamos a manipular, controlar a las personas para que me sigan a mí. Y creamos división. No escuches a fulano, no escuches a fulano. Y metemos cizaña. Y la Biblia dice que hay algo que Dios aborrece, es el que siembra discordia entre hermanos. Pero la palabra dice, alumbra, da entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos muestra la verdad de las situaciones, de los comportamientos del ser humano. Porque dice la Biblia que ella penetra hasta cortar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted y yo tenemos abundancia de palabras, vamos a desarrollar ¿qué? Discernimiento. ¿Quién está en vanagloria? ¿Quién tiene celo para crear seguidores a sí mismo? Dele un aplauso al Señor. Acompáñame a 1 Corintios. Capítulo 1. Pablo habla de una iglesia dividida. Otra razón, otra actitud que divide la iglesia. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Luego Pablo habla de que él llegó con un mensaje de poder y comienza a explicar eso. Y en teología y hermenéutica se llama divergencia. Del capítulo 18 en adelante, Pablo se sale un poquito del tema para explicar la importancia de la predicación y la revelación. Pero en el capítulo 3 retoma el tema y leemos de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y yo me preguntaba, pero Pablo está diciendo, no andáis como hombres. Pero si nosotros somos hombres, nosotros no somos animales.
nosotros no somos plantas. Lo que está diciendo Pablo es que todavía anda con una forma de pensar natural. ¿Cuál es la expresión para traerlo a nuestros días? Eso es normal que yo me comporte así. Yo soy humano, yo tengo emociones. ¿Cuántos me siguen? Y usamos esa excusa para quebrantar la palabra. No, eso es normal. Es normal que yo reaccione. Es normal que yo me enoje. No. Pero usted y yo ya no somos hombres comunes. Somos hombres renacidos en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, no soy carnales. Y le dice en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes, la iglesia, habéis creído. Y esto según lo que a cada uno de ellos concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero ¿qué dice? Pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Se lo voy a traducir a este tiempo, porque a veces para comprender la palabra necesitamos traducirla con ejemplos actuales. Y usted me disculpa lo que voy a decir, pero es como si hoy dijeran, yo sigo al pastor Andrés, yo sigo al pastor Marcos, yo sigo al pastor Víctor. Ah, no, yo soy de la banda de música. Ah, no, yo soy del grupo de evangelismo. Ah, no, yo soy el grupo de los jóvenes. Ah, no, yo soy el grupo del centro bíblico y de la escuela dominical. Ah, no, yo soy el grupo del apóstol. Ah, no, yo soy el grupo de la pastora. Eso es división. Eso es lo que dice Pablo aquí. No somos el grupo de nadie. Somos un cuerpo en Cristo. No somos de evangelismo, no somos de los jóvenes, no somos de los consejeros, no somos de la escuela dominical, somos de la iglesia de Jesucristo. Ese pensamiento es de la carne, que yo soy el grupo de quién, que yo soy el grupo de no sé quién. Pare eso. Eso es división y es carne, es viejo hombre. La iglesia no somos grupos. Estamos unidos en Cristo, no en grupitos. No seguimos a los hombres, seguimos la verdad de Jesucristo. Porque la Biblia dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que bendice es Dios, el que liberta es Dios, el que sana es Dios, el que murió por ti fue Jesucristo, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No fue el apóstol, no fue la pastora, no fue un departamento, no fue un pastor asistente, fue Jesucristo. No se engañen, iglesia. No se deje seducir, iglesia. La unidad es en Cristo, no alrededor de un hombre, no es alrededor de un ministerio, no es alrededor de una denominación, es alrededor de una persona que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia habla en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 2, habla de una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada crea división. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Usted ve que al ganado vienen con un hierro y le marcan las iniciales sobre el cuero del animal. Esa área, por el calor, los nervios mueren. Y usted toca esa área y el animal no siente en esa área porque los nervios han muerto por el calor. Ha sido cauterizada. Hoy en día, los hombres y mujeres que crean división en la iglesia son hombres y mujeres que tienen su conciencia cauterizada. Que cuando Dios le ha hablado a través de palabras, a través de mensajes, a través de lo que sea,
en vez de buscar el altar delante del Rey y humillarse y reconocer nuestros errores, hemos justificado nuestros errores y hemos puesto pretextos para no humillarnos y reconocer que necesitamos ser sanados y restaurados. Y nuestra conciencia se endurece. Y cuando la conciencia se endurece, nos volvemos cínicos. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era pecado, ahora ya no es pecado. Lo que antes yo decía en base a la palabra que está mal, ahora yo digo que está bien, porque tengo una mente cauterizada. Y la iglesia no puede ser ciega al pecado. No podemos ser indiferentes al pecado. Y cuando la iglesia predica y confronta el pecado, no es para exhibir, es para sanar, es para restaurar. Pero para que haya restauración, para que haya sanidad, tiene que haber confrontación con la palabra. Y cuando la palabra nos habla, cuando la palabra nos confronta, tenemos dos decisiones. O nos humillamos delante de Dios y dejamos como el hijo pródigo decir: no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, para que la gracia de Dios nos sane y nos restaure. O nos endurecemos en el corazón como los fariseos. Cuando una persona se ha endurecido en su corazón, cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, cada vez que viene palabra de Dios, de este libro, en el poder del Espíritu Santo, se enoja, se llena de ira. Había un diácono llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, delante de los fariseos y los sacerdotes que se habían endurecido en su corazón, y él comenzó a enseñarles toda la palabra desde Génesis y los profetas, y les dijo a ellos, no porque quería exhibirlo, sino para que se arrepintieran: vosotros siempre resistid al Espíritu Santo. Y en vez de arrepentirse, se llenaron de ira, gritaron de amargura, se levantaron y mataron a Esteban. Y luego de la muerte de Esteban comenzó una persecución. Hoy la iglesia quizás diría: Esteban, ¿pero para qué vas a hacer eso? Esteban, ¿para qué alborotaste el Congo? Esteban, no creaste problemas. Antes no había persecución, ahora hay persecución. ¿Por qué tuviste que hablar así? Porque Esteban estaba hablando lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta. Pero para sanarnos, no nos resistamos a la voz de Dios que nos quiere sanar y liberar. Cuando la conciencia está cauterizada, dejamos de ver nuestros pecados, los justificamos. Y déjeme decirle, iglesia, el pecado no se cubre con buenas obras. El pecado no se cubre con grupos. El pecado, lo único que lo limpia es la sangre de Jesucristo. Más nada. Es lo único que limpia el pecado en el inconverso y en el cristiano. Solo la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que Dios divide. En Génesis 11, 5, 8 había una unidad poderosa. Los hombres levantando una torre, y descendió Dios y confundió su voz. ¿Quién los dividió? ¿Quién dividió esa unidad? ¿Quién dividió la unidad esa que había cuando estaban construyendo la torre de Babel? Dios. Había una unidad tan fuerte que estaban levantando una torre, y el mismo Dios dice: no van a desistir porque son uno. Y Dios descendió, confundió sus lenguas para romper esa unidad, para dividirlo y cesaran la obra. Dios también divide. Dios divide lo que es de Él de lo que no es de Él. El pasaje que leímos hace unos momentos al inicio dice que Jesús vino a la tierra no a traer paz, sino a traer división. Porque Él va a dividir lo que es luz de las tinieblas, lo que es el pecado de lo que es santo, de lo que es correcto de lo que está mal, y viene a dividir. Por eso decíamos
no toda unidad viene de Dios, ni toda división viene del diablo. ¿Cómo podemos discernir si un llamado de Dios, si una unidad es de Dios o no? La primera forma de discernir es que usted pase esa situación, esos comportamientos, esos grupos por el filtro de la palabra. Y aquí hemos expresado la palabra para que usted tenga discernimiento. La palabra da discernimiento de qué es Dios y qué no es de Dios. Si las acciones, las actitudes, los comportamientos no están alineados con la palabra, perdóneme, pero no podemos entrar en esa unidad. Podemos apreciar a las personas, podemos querer a las personas, pero no vamos a traicionar la palabra de Dios. No vamos a quebrantar la palabra de Dios por la fidelidad o el amor a una persona, porque la Biblia me dice que hay que serle primeramente fiel a Dios. Yo no puedo quebrantar mis principios, mis valores, buscando una unidad que ya sé conforme a la palabra, que está en contra de lo establecido por Dios. Yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Escritura. No lo dice el pastor Ramón. Romanos 16, versículo 17. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Doctrina significa enseñanza. Y yo no está hablando aquí que si algunos creen que las mujeres se ponen velo o no se ponen velo en la iglesia, que si algunos creen que Cristo viene al final del milenio, de la tribulación, o en el medio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la enseñanza de los valores y las normas de la conducta cristiana. Si alguien tiene pensamientos, palabras, acciones contrarias a los valores y a las normas de la conducta cristiana, dice la Biblia que son causa de división. Y no solo de división, sino de tropiezo. Y no solamente eso, sino que ordena que te apartes de ¿quiénes? De ellos. ¿Usted lo leyó? Léalo conmigo, para que vea que si usted piensa que los hombres somos duros, la palabra es más dura. Por eso dijeron los apóstoles, cuando Jesús comenzó a hablar y la gente se comenzó a apartar, Jesús les dijo: ¿y vosotros también quieres ir? ¿También quieres irte? Porque decían que la palabra de Jesús era dura. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque la palabra es para sanarnos, no para condenarnos, para confrontarnos con la realidad y hacernos reaccionar de lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros somos exentos de errores. Pero una cosa es cometer errores y tener la humildad de reconocerlo y ser restaurado, y otra cosa es endurecer el corazón y mantener una conducta equivocada, justificándola para mantener el pecado y ser de tropiezo a la iglesia. Son cosas diferentes. Y mire lo que dice el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Iglesia, ¿quieres ser ingenua? Iglesia, ¿quieres ser ingenua? Entonces necesitamos conocer la palabra, porque hay hombres y hay mujeres que crean divisiones, pero con lisonja saben hablar bonito, saben cautivar. Como para los que me escuchan en otros países,
En Panamá utilizamos un término que se llama labia, esa capacidad de conquistar, de marear a las personas con el lenguaje para meterlas en el bolsillo y que ponerlas de nuestro lado. Dice que esas personas usan la lisonja, te hablan bonito, con suaves palabras, te dicen lo que quieres escuchar porque dicen, sí, yo te voy a apoyar, porque te están apapachando y diciendo lo que quieres oír y no te están confrontando con la palabra para que seas sanado. Porque tienen intereses creados. Por eso crean división. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Qué debe hacer la iglesia en estas situaciones? ¿Pelear? ¿Señalar? ¿Condenar? No. Exponer la palabra. La palabra tiene suficiente poder. Y el Espíritu Santo que todos tenemos nos va a hablar. Y nos va a dar convicción en nuestro espíritu si estamos bien o no. Si usted y yo rechazamos la voz del Espíritu Santo, usted y yo estamos en problemas. Pero si la escuchamos, Dios nos sana y nos restaura. Porque Él nos habla. ¿Qué nos toca hacer? Ser sacerdotes, intercesores, para que todo grupo o persona que crea división, Dios tenga misericordia y trate con ellos. Porque nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Si tuviéramos el poder de cambiar a alguien, los primeros que cambiáramos fuéramos a nosotros mismos. Y no tenemos ese poder. Solo el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos puede transformar. Asimismo, nosotros no podemos transformar a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede. Iglesia, tenemos que ejercer el ministerio del sacerdocio para interceder, para que los hombres y mujeres que han sido engañados por un espíritu de error, que crean división y tropiezo, abran los ojos y vuelvan al buen camino. Y en último lugar, si alguien o algún grupo sigue endurecido, no pelee. Esa pelea es de Dios. El que peleó contra Coré, Datán y Abirán no fue Moisés, fue Dios. El que peleó contra Saúl y su casa no fue David, fue Dios. El que peleó contra Absalón y los que se levantaron contra David no fue David, fue Dios. Asimismo, el que va a pelear por la unidad de la iglesia se llama el Espíritu Santo de Dios. No es obra de hombre, no es trabajo de hombre, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Denle un fuerte aplauso al Señor y pongámonos de pie. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Porque Dios quiere una iglesia unida, pero no unida en el alrededor de los hombres, unida en el sentir del Espíritu Santo. Y usted, siervo que me ve y que me escucha en esta noche, o que me verá a través de YouTube más adelante, yo quiero decirle en esta noche, los hombres y las mujeres de Dios, tenemos que volver al temor de Dios y al amor a las almas. Ya los ministros pareciera que están perdiendo el temor a Dios y el amor a las almas. Dios ha puesto a los hombres y a las mujeres de Dios a levantarnos para defender las almas. Por amor a las almas, enseñarles a discernir, que puedan crecer, que estemos dispuestos a que nos humillen, que estemos dispuestos a perder, si eso trae liberación y crecimiento a la iglesia. Porque no se trata de nosotros, se trata de las almas. Y los hombres y las mujeres de Dios tenemos que dejar nuestros intereses personales, la vanagloria, buscar seguidores y like en Facebook o en las redes y comenzar a pelear por las almas como pastores de Dios que cuidan el rebaño de Dios contra el poder del enemigo, de la carne y del viejo hombre. Y para hacerlo tenemos que enseñar el completo consejo de Dios, sin temor y sin miedo a las consecuencias. Porque creemos que hay que levantar una iglesia poderosa, sana en la palabra, con discernimiento, que no sea ingenuo y se deje engañar, que tenga la capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Para eso Dios nos ha puesto, no para competir, porque la gloria es del único que se la merece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si alguna persona necesita fortalecimiento espiritual o sanidad, pasa adelante.
Reitero, si una persona necesita fortalecimiento espiritual o sanidad física, pase adelante. Y vamos a orar por ellos. Para que Dios los fortalezca y les sane. No es el pastor Icaza el que sana. No es el pastor Icaza el que fortalece. Somos canales para que usted reciba de Dios y ponga sus ojos en Jesucristo. La Biblia dice que Jesús dio la palabra y eran sanados. En otra ocasión dice que oró por los enfermos, por un enfermo, y luego puso la mano y fue sanado. Yo voy a orar primero y luego voy a imponer las manos para que Dios sane y Dios fortalezca. Vamos a ministrar a la iglesia que necesita sanidad y fortalecimiento, porque yo estoy seguro que este pueblo se va a levantar lleno del Espíritu Santo, unidos en la unidad bíblica, no en la de los hombres. Por eso es que necesitamos que cada uno de este pueblo se una en un solo espíritu, en un solo Dios, en una sola fe, no en los intereses de los hombres, ni en las unidades que son contrarias al mover de Dios. Padre, en esta noche te presentamos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que fortalece. Que tu Espíritu Santo descienda una vez más, sanando, fortaleciendo cada vida, Señor. Y tú me has inquietado en esta noche a orar y luego imponer las manos para desatar fortalecimiento y sanidad en los cuerpos, porque tú amas a tu iglesia. Son tus ovejas, tú peleas por tus ovejas, tú defiendes tus ovejas, tú buscas tus ovejas, tú derramaste tu sangre por tus ovejas, tú pagaste el precio por tus ovejas, tu cuerpo fue clavado por estas tus ovejas. Son tus ovejas. Ten misericordia de tus ovejas, a las que tú cuidas, a las que tú defiendes, a las que tú proteges, en las cuales somos solamente instrumentos tuyos para bendecir. Padre, reprendemos toda enfermedad. Padre, reprendemos toda obra del enemigo. Reprendemos todo ataque del enemigo en sus vidas, toda obra de las tinieblas, todo espíritu de error, toda equivocación. Desatamos discernimiento sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, el tabernáculo de la fe. Desatamos discernimiento sobre tu iglesia, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, por medio de tu palabra. Glorifica tu nombre, Padre.